Enseguida, el noticiero Alerta Bogotá presenta las entrevistas en vivo y en directo. Alerta Bogotá. Al aire, Francisco Romero, el periodista del pueblo. 3 minutos nos separan ya de las 7 de la mañana. Están escuchando Alerta Bogotá, el noticiero popular más importante de la radio en Colombia. En las últimas horas se conoció un nuevo incremento al precio de los combustibles en Colombia. Nosotros hemos logrado contactar a esta hora al ministro de Minas, el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, quien muy amablemente nos atiende para hablar sobre este nuevo incremento. Ministro, muy buenos días, bienvenido a Alerta Bogotá de RCN. Muy buenos días, gusto saludarlo y a toda la audiencia que nos escucha a esta hora de la mañana. Bueno, ministro, ¿qué se le puede informar a la opinión pública sobre este nuevo incremento? Bueno, afortunadamente, en el caso del precio de la gasolina, podríamos decir que hay estabilidad, que no hubo incremento. Es decir, hubo un incremento de 6 pesos, que es algo muy marginal. Recordemos que el galón está a 8.600. Los 6 pesos es prácticamente nada, menos de una centésima parte de un 1%. Vaya que estabilidad en el precio de la gasolina, gracias a Dios, a raíz de que el precio en el mercado internacional también ha estado estable. Entonces yo creo que es una buena noticia para todos, digamos, los propietarios de vehículos. Hay que decir, eso sí, que en el caso de la CPM es 100 pesos. Y la razón es que nosotros hemos venido incrementando mensualmente el precio de la CPM en ese monto para ir cerrando la brecha con el precio de la gasolina. Todavía hay 1.000 pesos de diferencia entre gasolina y ACPM. Y la verdad es que esa diferencia no se justifica porque en el mercado internacional se cotizan al mismo precio gasolina y ACPM. Entonces hemos ido tratando de cerrar un poco ese diferencial. Y por eso es que mensualmente hemos estado subiendo 100 pesos el precio de la CPM. Pero la buena noticia y lo más importante es estabilidad en el precio de la gasolina. Oiga, ministro, cuando se sube de a 100 a de 200 pesos en el precio del galón de la gasolina, ¿a qué se debe exactamente para que la comunidad, el consumidor, lo entienda? Bueno, en el caso de la gasolina, está subiendo 6 pesos. Esos 6 pesos son atribuibles en su totalidad al precio del etanol, que es esa mezcla basada en la caña de azúcar, que representa el 8% de la gasolina. La mezcla es 8% etanol, 92% gasolina. Y es por ese componente de etanol que sube 6 pesos la gasolina en Colombia hoy. Y en el caso del ACPM o diésel, está subiendo 100 pesos, porque ahí hay una diferencia muy grande frente a la gasolina de casi 1.000 pesos de diferencia entre los dos combustibles. ¿Más bajo de todo el año? Pues no tengo los datos exactos, pero pues es tan bajo que yo creo que es muy posible que sí. Porque es que son 6 pesos, es prácticamente que no cambió el precio de la gasolina. Así la gente no va a darse cuenta que subió 6 pesos la gasolina. Entonces yo diría que es muy probable que sea la mejor noticia en lo que va corrido el año. Los 6 pesitos se aplican a nivel nacional, es decir, lo que vale en Bogotá en el tema del aumento también ocurre para ciudades como Pasto o como Barranca, por ejemplo. En otras ciudades sube 8 pesos. Y la diferencia entre 6 y 8 pesos es que las fórmulas son distintas por los costos de transporte. Pero digamos que en ningún caso más de 8 pesos. Claro. Ministro, ahora, sobre esas iniciativas que han intentado cursar pues en el Congreso por parte de senadores de la República o representantes a la Cámara de intentar reducir el precio de la gasolina en Colombia o de los combustibles, ¿qué hay que responder? ¿Qué hay que decir? ¿Sí es posible bajarla, por ejemplo, en unos 2.000 pesos? Bueno, no sé si tanto como eso, pero sí es posible trabajar el tema de los impuestos a la gasolina. Ese es un tema del resorte del ministro de Hacienda. Él está en, digamos, análisis de la situación. El año entrante tendremos una reforma tributaria, que es el conducto normal para discutir este tema. Y pues yo creo que hay buenas noticias. Vamos a ver, hay que replantear un poquito el tema de impuestos a la gasolina y buscar una fórmula que sea equilibrada. Porque aquí hay pues obviamente muchas fuerzas. Hay fuerzas que buscan que la gasolina tenga un impuesto más alto, que son todos los sectores ambientales, pero también hay quienes se benefician de este
departamentos y los municipios. Entonces, el escenario natural va a ser el Congreso y el vehículo, la reforma tributaria. Ojalá que ahí se produzcan noticias favorables desde el punto de vista de impuestos a la gasolina. Pero ¿cómo explicarle al pueblo que se pregunta, bueno, si somos productores de petróleo, si aquí hay yacimientos, ¿es tan cara la gasolina o los combustibles, ministro? Bueno, separemos en dos cuestiones. Uno es el precio internacional. ¿Por qué regirnos por el precio internacional? Y otra pregunta es, ¿qué impuestos cobrarle a la gasolina por encima de ese precio internacional? Lo de los impuestos, pues es lo que le decía hace un momento, lo vamos a discutir en la reforma tributaria. Ahora, ¿por qué regirnos por el precio internacional? Bueno, porque sí, tenemos crudo, somos productores, pero ese crudo es de todos los colombianos, de todos, no solo de los usuarios de transporte vehicular. Entonces, tenemos que vender ese crudo al mejor precio posible. No lo podemos regalar. No podemos seguir el ejemplo de nuestros vecinos que parte importante, ese crudo se les va suministrando una gasolina artificialmente barata. Entonces, nosotros tenemos que vender ese crudo al mejor precio posible y una vez tengamos ese ingreso, repartirlo entre todos los colombianos. No dárselo por adelantado a los usuarios del transporte particular. Oiga, ministro, la última pregunta. Pues hoy arranca, por ejemplo, la negociación del salario mínimo y comienza a cerrarse el año. ¿Usted cree que arrancaríamos en el mes de enero con un incremento superior al registrado en el mes de diciembre? Porque de eso depende también el tema del aumento de la canasta familiar, ¿no? Lo que tenemos es una fórmula que consulta lo que pasa en el mercado internacional. Si el mercado internacional nos da señales de estabilidad, pues en Colombia va a haber estabilidad en el precio de la gasolina. Ojalá que sea así. Pero es difícil predecir. Usted sabe que en este punto petrolero los precios son muy volátiles y uno no sabe qué va a pasar. Ahora, si las cosas siguen como van, el comportamiento de los últimos 2-3 meses, pues uno podría esperar estabilidad en el precio de la gasolina. Pero no me puedo comprometer, porque eso depende de algo que no controlo, que es el precio internacional de la gasolina. Ministro, un abrazo, gracias por atendernos aquí en Alerta Bogotá de RCN. Muchas gracias, saludos a toda la audiencia. Él es el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Minas, aquí en Alerta Bogotá. Donde la noticia está. Más